Muchas gracias sean dadas a Dios por la bondad que ha tenido de permitirnos la vida. Bienvenidos a su programa Renuevo una vez más. Nosotros estamos felices de estar transmitiendo desde Amigos TV a todas las naciones, sin duda por el internet y cada uno de los mecanismos que Dios nos ha concedido en toda esta región para llegar no solamente de manera televisiva, sino también hacerlo a través de las ondas, esas ondas etéreas que nos hacen circundar el mundo entero. Bienvenidos, mi nombre es Moisés Méndez y es un privilegio estar con ustedes. Soy pastor de Misión Cristiana El Calvario, Las Jacarandas, en Chiquimula, Guatemala, Centroamérica. ¡Qué privilegio! Permítame en esta ocasión saludarle recordando que el nombre de este programa obedece precisamente a que esperamos que de la creación hecha, Dios nos da la ocasión de provocar un renuevo, que usted y yo tengamos la posibilidad de desarrollar algo y cumplir el propósito, fructificar. Si por alguna razón nuestra generación no ha hecho todo lo que debía, según Isaías 61:11, nos dice que Dios hará producir un renuevo y nos dice que en este huerto brotará semilla. Quiere decir que si hay semilla es porque hubo fruto y el Señor hará brotar justicia y todos daremos alabanza en las naciones. Reciba un cordial saludo y esté conmigo en esta transmisión para que podamos regocijarnos estando con Él y en cada una de las pausas usted pueda tomar en cuenta el tener un lápiz, un papel para tomar nota de todo aquello que pueda ser de edificación para nosotros. Hemos estado festejando en todo este tiempo no solamente la vida, sino que se ha generado también una nueva etapa en la que creemos que el Señor nos lleva a esta normalidad a la cual podemos no solamente tener mucho mejor calidad de vida, sino también concursar con el resto de personas en un mundo superior, en un mundo que pueda presentar mejores alternativas a todo el ser humano. Así que, por favor, todos atentos a esta programación, disfrutémoslo, seamos parte de esta alegre reunión que Dios nos convoca, no solamente para poder descansar, para poder recrear nuestras mentes, sino también para ir a la palabra. Hoy hablaremos a la juventud. Confío que usted conmigo lo disfrute y que le comparta a sus hijos, a sus amigos jóvenes, esta peculiar etapa del ser humano en donde podemos no solamente ser distintos al resto, sino que también podemos marcar con cada uno de los compases que nosotros tengamos por propuesta de parte de Dios, cumpliendo su propósito y llevando a cabo la tarea para la cual fuimos todos nosotros enviados. Estoy consciente de que usted conmigo está no solamente celebrando la vida, sino que también haremos todo lo necesario para que sea glorificado el nombre de nuestro buen Dios. Anhelo que en medio de la oración usted igualmente conmigo lo disfrute. ¿Puede orar conmigo unos segundos? Padre, gracias por la bendición que nos das de estar juntos y tener tu palabra como columna vertebral que guiará nuestras vidas inspirados por el Espíritu Santo. Muchas gracias por tu bondad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, amén. Quiero pedirle que usted, mientras se prepara para tomar nota de lo que tomaremos por tema en esta ocasión, disfrutemos de este fondo musical que nos traerá alegría al corazón. Mi confianza hoy he puesto en ti. Entrego lo que soy. Mis pensamientos los consagro a ti. Tu paz vendrá a mí. Abandono la carrera, permaneceré aquí. Hoy entraré en tu reposo y descansaré en ti. Mis batallas tú peleas, me haces más que vencedor.
a tu lado quiero estar. Tu presencia buscaré, en tu unción caminaré. Me has llamado a vencer. Mi confianza hoy he puesto en ti. Entrego lo que soy. Oh, mis pensamientos los consagro a ti. Oh, tu paz vendrá a mí. No abandono la carrera, permaneceré aquí. Hoy entraré en tu reposo y descansaré en ti. No abandono la carrera, permaneceré aquí. Hoy entraré en tu reposo y descansaré en ti. Mis batallas tú peleas, me haces más que vencedor. Para siempre lucharé, contigo siempre venceré. Y a tu lado quiero estar. En tu presencia buscaré, en tu unción caminaré. Me has llamado a vencer. Oh, 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 para siempre lucharé, contigo siempre venceré. Y a tu lado quiero estar. Tu presencia buscaré, en tu unción caminaré. Me has llamado a vencer. Mi confianza hoy he puesto en ti. Entrego lo que soy. Bienvenidos a todos una vez más a su programa Renuevo. Mi nombre es Moisés Méndez. Pongo a su disposición el hecho de que podamos estudiar hoy la palabra, pero sobre todo visualizando una etapa del ser humano que tiene que ver con la juventud. Reciba usted no solamente el entusiasmo con el que yo quisiera inyectar a su alma, a su corazón, para avanzar en el crecimiento espiritual, sino también en el anímico, en ese espíritu que a Dios le agrada que hagamos. La Biblia me presenta una serie de escritores, 40 escritores que aparecen mencionados en esa datación, en esa compilación de datos que nos hablan de 1500 años de recorrido entre uno y el último, el primero y el último. He de recordarles que Moisés es visto como uno de los primeros escritores, aunque he de hacer reflexión un momento porque algunos datos que se presentan en teología nos hacen ver que el libro de Job es anterior a Moisés. Entonces, vale la pena considerar que toda esa compilación de documentos hasta el Apocalipsis recorren más o menos 1500 años. Entre todos estos escritores aparecen hombres de mucha educación, otros que eran pescadores, otros que eran personas que estaban dentro del fariseísmo o religión, algunos que fueron autoridades en su momento, pero hay alguien que fue un joven. La Biblia me presenta en el Evangelio de Marcos
que este es uno de los principales predicadores de su época, de su momento. Se le ha llamado un evangelio contestatario. Algunos en la teología se han animado a decirnos que Marcos, conocedor del griego y conocedor del hebreo, escuchaba predicar a Pedro y él era un interlocutor que servía de traductor para los griegos o para los hebreos en su momento, los judíos, o para esa cosmopolita ciudad en la que pudiesen estar. El hecho es de que Juan Marcos es mencionado en el libro de los Hechos desde su juventud, desde su niñez. Es la persona por la que hay una discusión no pequeña, dice la Escritura, en donde Pablo y Bernabé discuten por llevarlo o no llevarlo a uno de sus viajes por una conducta pasada de inmadurez de este Marcos, conocido en la Biblia como Juan Marcos. No es el evangelista Juan, es el evangelista Marcos. Este joven, por alguna razón, él aplica en la Escritura la siguiente forma que nos deja pensar y reflexionar en su inmadurez temprana, pero también en su crecimiento y desarrollo. La seguridad de la identidad de cada uno tiene mucho que ver con las acciones que éste tome. Usted podrá decirme que en su época pasada, quizás en su juventud, usted tenía ciertas acciones o hasta reacciones, pero que ahora usted es más mesurado, tiene acciones las cuales hablan de un desarrollo en su carácter. Sí, de eso se trata. La Biblia, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, en el verso 51, hay una narración. Esta narración es un evento que sí pasó, no es una descripción nada más o alegoría o es algo que paradójicamente se mencione. No, esto sí pasó, solo que se menciona tácitamente. ¿Por qué digo tácitamente? No menciona a la persona que le aconteció. Verso 51, capítulo 14, Marcos dice: pero cierto joven le seguía, cubierto del cuerpo con una sábana, y le prendieron. Verso 52, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Esta narración nos habla de un acontecimiento que le sucedió a un joven. He de recordarles a ustedes que en el año 55 de la era de Cristo ya empiezan a haber revoluciones literarias. Por ejemplo, Marcos escribe como contestación a lo que la gente necesitaba. No tenían una Biblia, un Nuevo Testamento en ese tiempo. Por esa razón es necesario que alguien contestara algo. Basado en esto, Juan Marcos empieza a escribir, pero en el capítulo 14, versos 51 y versos 52, narra un acontecer que no lo menciona ni Juan, ni Lucas, ni Mateo. Quiere decir que esto le pasó a él, a un cercano de él o precisamente a él. Dicho sea de paso, creo que la mayoría de nosotros alguna vez con una duda personal tuvimos que acudir a alguna persona mayor y decirle: mire, ¿qué le puedo aconsejar a un amigo que tiene este y este problema, sea en salud o en procedimientos de alguna circunstancia difícil? Y usted podrá acentuar conmigo que no siempre era un amigo de quien se hablaba, muchas veces era de nosotros mismos. En este caso, esta manera tácita de decirlo, pero cierto joven le seguía, refiriéndose a Jesús. Está hablando precisamente en el capítulo 14 del acontecer cuando a Jesús lo toman capturado para llevarlo a ser juzgado y llevado a la cruz. Cuando usted y yo estamos de acuerdo en esto en donde estoy ubicándole, dice la Escritura que este muchacho huye, está cubierto con una sábana, no está vestido, es de noche, después de la cena que habían tenido, esa cena pascual, y que salieron del recinto y salieron al Monte de los Olivos, salieron de ese aposento alto donde estaban. De pronto hay una persecución. Llegan teas, antorchas y llegan personas en búsqueda de Jesús. Y entonces, en medio del agitar, toman capturados a la mayoría, pero este muchacho, cuando tratan de tomarle de su ropa, de su sábana, huye. Como no era ropa, sino era una cubierta, una sábana, logra huir, pero desnudo.
Cuando él menciona esto, está mencionando precisamente el bochorno. A usted y a mí nos ha de ser familiar considerar algún evento en donde tuvimos que huir desnudos, huir en vergüenza, pues. Tal vez no sin ropa, pero sí en vergüenza, que salimos no de la forma que debimos. Cuando usted y yo estamos bajo esta línea de pensamiento, vemos que este mencionar de este joven narrando esta circunstancia nos deja ver una etapa de su vida. No se menciona nombre entonces. No solo habla de una identidad, habla de alguien en singular. Nos habla de un alguien, nos habla de una identidad que no es necesario o útil mencionar. ¿Se acuerda usted cuando Jesús también dice en alguna circunstancia en donde acude mencionando, alguien me ha tocado? No dijo, una mujer me ha tocado o un hombre me ha tocado, sino dice, alguien me ha tocado, para dejar en el anonimato a la persona que le había tocado, y era aquella muchacha que le tocó para ser sanada. Sí, cuando usted y yo visualizamos esto, vemos que Jesús no tenía la intención de denunciarla, pero sí quería que ella supiera que se había percatado de que lo había tocado. En este caso, ustedes y yo hemos de ver precisamente la ausencia de una identidad certera o segura en Juan Marcos o Marcos en ese evento. ¿Se acuerda que en días pasados le mencioné sobre algunas formaciones entre los griegos, los judíos, entre los romanos mismos? Les formaban el carácter a la juventud. Por eso usted ha de visualizar. No se confía en lo que ve en las películas. Por favor, vaya a la historia. En cierta época, la Escritura nos habla más o menos de aquella época de los años 240 a.C. hasta la época cristiana. Nos habla de los agogé, o la agogé, la educación espartana. Yo le mencioné en alguno de los programas anteriores sobre los espartanos y les mencioné que las madres habían dicho a sus hijos cada vez que iban a la guerra, ve y vuelve tras tu escudo o sobre tu escudo, aludiendo que si vuelves, anhelo que vuelvas, pero tras tu escudo, vencedor. Y si no, vuelve pero herido, vuelve. O vuelve pero muerto, pero vuelve. Que te traigan aunque sea sobre el escudo, que era un escudo grande. El entrenamiento de esta etapa educativa de estos muchachos prácticamente eran para volverlos seres letales. Por eso es que eran muy estrictos, muy milicianos. Y mucha de la educación militar que usted observa hoy en día, el uniformar, el rapar, el volverlos a todos muy parecidos y obedecer estratégicamente una voz, es precisamente originado en esa época griega. Sí, los niños eran sometidos a prácticas penosas en muchos casos. Y sabe, alguna vez que estuve dentro de la escuela politécnica, escuché una frase que conmovía a toda madre y a todo padre, en donde una voz de autoridad dentro de la escuela miliciana o militar decía, a partir de ahora sus hijos ya no lo son, pasan a ser hijos de la patria. Sí, eso hacían también en ese agogé. Usted y yo hemos de comprender que para dejar que alguien sea entrenado o educado, hay que ponerlo en las manos de alguien. Usted acudió a la escuela o al colegio llevando a su hijo o a su hija, diciendo, señor, señorita o profesor, aquí le dejo a mi hijo, por favor disponga de él. Como quien dice, edúquelo. Si es necesario corregirlo, corríjalo. Es muy importante que ustedes vean que esta generación de esa época entre los griegos prácticamente consistía en una serie de situaciones difíciles. Los bañaban en vino, los lastimaban, cierto tipo de alimento era el que podían o debían comer. Hoy le llaman melindres a alguien que eso no quiero. Hoy hablábamos con alguien en un desayuno y decía, a mí me colaban, o sea, no me comía el mosh, la avena, con todo lo que trae por los grumos. Entonces me la colaban. Sí,
Creo que ese tipo de educación que nosotros recibimos no es tan semejante al AGG o al AGOG. La educación espartana era muy diferente a la que reciben los jóvenes hoy en día, pero esta era muy marcada porque el resto de los estados que habían en esa época lo sabían. Por eso usted recordará que este grupo era el principal narrado en la literatura griega, que eran los guerreros. Eran gentes que iban a la batalla. ¿Por qué razón? Porque los entrenaban hasta los 30 años. En el judaísmo se habla que una persona adquiere la adultez o la mayoría de edad a los 30 años. ¿Cuándo? Cuando lo dejaron de formar. Usted y yo debemos aprender que también en la familia hemos de entrenar, educar a nuestros hijos. Pero hoy, como salimos al trabajo, como dedicamos mucho del tiempo a la producción, pero no a la educación, y la confiamos en que sean otros los que eduquen, entonces las cosas cambian. Si usted está de acuerdo conmigo en esto, supongo que no todos están de acuerdo, y prácticamente estoy tocando lo más preciado en muchos de los hogares. He ahí por qué no podemos confiar en que las generaciones posteriores tengan todo lo integral. ¿Por qué? Porque son excelsos en educación o en alguna asignatura, muy buenos profesionales, pero a lo mejor sus valores no están al 100% de lo que necesitamos. O a lo mejor son personas que son capaces de llevar a cabo una técnica, médicos, ingenieros, arquitectos, algún tipo de versión con respecto a las técnicas de agricultura, pero a la hora de estar sometido a prueba no pueda resistir o avanzar. Ustedes y yo entonces hemos de ser muy cuidadosos considerando este hecho. Sí, esas generaciones fueron criadas un poco duro. Nosotros no acostumbramos eso. Es más, las leyes de los países se oponen a la corrección o a la rigidez en esto. Tiene que ser algo muy particular. ¿Se acuerda de aquel libro de Nick Fields llamado Termópilas? Sí, allí se habla de la resistencia de 300 guerreros. Bueno, no quiero hacer uso de esta referencia para que usted y yo nos busquemos cual modelaje, pero ciertamente de ese grupo es del que hablaba, con tal razón. ¿Por qué? Porque eran confiables para ir a pelear. Si no a ganar, cuando menos no se iban a rendir. Por favor, esté conmigo y busquemos el contenido del por qué criar y desarrollar a nuestros jóvenes. Atienda a esta palabra musical que hay para usted. Nacimos para ser valientes y llevar la dirección, para romper las cadenas de nuestra generación. Nacimos para ser valientes, nacimos para ser valientes. Éramos guerreros sin miedo al deber, y ahora solo vemos las familias caer. ¿Dónde estás, hombre valiente, de propósito y valor? Con el latido de tu alma, sirve a tu Señor. Nacimos para ser valientes y ya no queremos luchar. Nacimos para ser valientes y hoy tenemos que comenzar. Haznos
Es un honor una vez más estar con usted y dar continuidad a lo que hemos estado tomando por referencia, la juventud dentro de los creyentes. Qué importante es ver que nuestros jóvenes no solamente han de ser transformados en su vida espiritual, no para esperar o anhelar un futuro prometido, sino ser entidades transformadoras de su entorno. Bienvenidos a este programa Renuevo. Anhelo que usted conmigo avance en este conocer. Basado en lo que hemos estado considerando, de lo que se vio en el formar, en el crecimiento de un hombre llamado Marcos, que posteriormente fue el evangelista Marcos. ¿Se acuerda? Su Biblia tiene 4 evangelios. Prácticamente Mateo es el primero. Marcos, Lucas, Juan. El segundo evangelio que usted conoce es tipificado o llamado Marcos. Nosotros, los que creemos que estos santos hombres generaron un modelo para nosotros, no es solamente por sus vidas ejemplares, sino por los datos que nos aportaron. Es más, he de decirle, Lucas no conoció a Jesús. Fue un hombre profesional, un médico, pero se encargó acuciosamente de indagar quién era Jesús, y los datos que no solamente en él, sino en Lucas, se volvieron personales para aplicarlos juntamente con Pablo. Sí, los viajes de Pablo. Él estuvo aún en las prisiones de Pablo, pero esto los hizo expertos para el tema. Marcos, dijimos que él estuvo cercano a gente como Pedro, Bernabé, y estuvieron animando la vida de la fe de la iglesia primitiva. Me quedé en la versión anterior de la mención sobre la formación de jóvenes, en lo que se menciona como aquellos hombres que fueron llamados a estar en bandas, así les llamaban, bandas. Agelai era la palabra que desde el griego se mencionaba a esos grupos que tenían un líder, alguien que los inspiraba. Ese es un modelo que usted ha de ver que en la mayor parte de movimientos en donde hay agrupaciones funciona. Cuando usted conmigo observa esto y vamos a la escritura, vemos que la supervisión y la magistratura de las personas que hacían esto prácticamente eran colocados en un liderazgo como cabecillas. ¿Por qué? Porque tenían la motivación como para llevarlo a cabo. Caudillos. Hoy en día la gente puede ser caudilla aunque no sea en la fe. Puede volverse alguien inspirador. Si no, véalo hasta en las maras. Hay personas que inspiran a los jóvenes, les dan el tiempo, les procesan su conducta a través de sus ejemplos, cosa que en mucho los padres de familia han perdido. Otros son los ejemplos, otras son las personas que le ponen marca a los hijos nuestros, y podría ser esto el enorme defecto para nosotros. Hacían que se sintiesen importantes. ¿Por qué? Porque lograban desarrollar resistencia. Sí, estoy hablando de esos espartanos que se mencionan en la historia. Pero he de decirle a usted que es vital entre nosotros que seamos cuidadosos. Por ejemplo, con esto. He de recordar que los jóvenes espartanos se les obligaba a dormir sobre juncos. Eso moldeaba y lastimaba sus espaldas, pero ellos se jactaban de ser capaces de estar en todo terreno. Tenían orillas cortantes, pero ellos estaban felices con hacerlo. ¿Por qué? Porque se fueron acostumbrando al dolor. Nosotros tenemos muchas personas alrededor que a lo mejor su carácter es tan flexible, tan lastimoso, que una mirada les ofende. Bien, no estoy diciendo que tenga que ser forjado a golpes. Lo que sí sé es que esas generaciones de las cuales menciono, de carácter brutal sin duda, hacían que los castigos físicos se volviesen para ellos rutinario. Por eso es muy importante la experiencia dentro de la iglesia, que hay muchas personas que aprendieron, vieron cosas difíciles y salieron adelante. Ustedes y yo debemos aprender a ser fuertes, a luchar, a tener entre nosotros todo lo necesario, a respetar a nuestras autoridades, y estos de ese tiempo, por cierto, obedecían ciegamente. Nosotros no lo hacemos ciegamente.
tenemos por cabeza a Jesucristo, pero también vemos quienes están apegados a la palabra y hacen frente, no solamente teóricamente, sino también en sus vidas cotidianas. Y vemos que lo que hacen prospera, fructifica. Son, como diría el Salmo 1, son como esos árboles que su hoja no cae, su fruto está en su tiempo, todo sale bien. Por eso cuando usted y yo estamos siendo enseñados en este tipo de ilustración, no le estoy diciendo que seamos como espartanos, solo le estoy recordando por qué otras culturas mostraron una mejor identidad entre nosotros. Entonces es necesario observar este tipo de pensamiento. Heródoto, que es mencionado para los lectores, describía muchos aspectos del arte de la guerra. Arte de la guerra. O sea, no es en este tema el hecho de la guerra visto como algo malo, sino es visto como algo estratégico. Perfecto. Se vuelve algo clásico para algunos. Aprenden a soportar, aprenden cómo tomar una conducta precisa para no fallar. Creo que usted y yo necesitamos avanzar en este tipo de criterios. Voy a pedirle que considere estas palabras que surgen de la experiencia en la fe. Hay muchos motivos que pueden ayudarnos a nosotros a dilucidar y filtrar lo que estamos viviendo. No se trata de la memorización solo de textos bíblicos, se trata de la aplicación en nuestras vidas. Para que veamos qué es lo necesario, necesitamos sabiduría de parte de Dios. Para que podamos llevarlo a cabo y ver qué es real y qué es ilusorio, también debemos poner pies en tierra. Acuérdese, el apóstol Juan, él estaba con su mente en las cosas de Dios, aunque sus pies estaban en un lugar de tormento, allá en Patmos. Usted y yo necesitamos visualizar eso, pero para esto hay que tallar a estos jóvenes. Es necesario mostrarles que la vida de la fe no son sacrificios en donde usted se lastima continuamente. Es vital que usted conmigo entonces observemos, como lo hizo la Escritura, mostrándonos lo que Juan Marcos experimentó. A veces produce desacuerdos. Mire lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 15, verso 37. La conducta de este magno hombre, Marcos, en algún momento fue contradictoria. Hechos, capítulo 15, verso 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos. Verso 37. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Sí, algunos han tenido etapas que nos han desanimado y que nos han marcado y algunos dicen, no, con ese yo ya no quiero nada. Pues no, la Biblia me dice que Bernabé sí lo notó, pero lo ayudó. En el libro de Lucas, en el capítulo 2, verso 40, nos menciona dos características específicas. Dice en el verso 40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era con él. Sí, era un niño común. ¿De quién estaba hablando? De Jesús. Verso 52, desde el verso 40 me habla de un niño, pero en el verso 52 me dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Lo nota? Hágase un hombre. Haga que los muchachos ya no sean el hijo de fulano, ya no sean el hijo de Pedro, sino sean precisamente ellos por su propio nombre. No importa la juventud que tengan, el hecho es que aprendan y se hagan notorios por la sabiduría, por su crecimiento en estatura, pero también en su crecimiento en gracia para con Dios. La Biblia me dice en Colosenses capítulo 4, en el verso 10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. El apóstol Pablo está escribiendo esto. Antes no lo quería recibir. Usted y yo hoy somos recomendables, sí, solo sí, toda vez crezcamos, no desarrollemos. Pero si no se desarrolla, las cosas no van a funcionar bien. El hecho es que hay que hacerlos crecer. No solo espere que se gradúen como profesionales, hágalos que crezcan en su alma,
que se desarrollen, así como prosperan en otras cosas, su alma sea prosperable también. En 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 12, dice la Escritura: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Me estoy dando a entender? Confío que este tiempo en el que usted y yo estamos teniendo esta relación, bella relación que Dios nos ha permitido en esta vía televisiva, es para que crezcamos todos. ¿Usted por quién es conocido? ¿Cómo es conocido? O algunos van a decir genio y figura hasta la sepultura, como quien dice, así como era, que no era grato en su juventud o su niñez, así sigue. No, hemos de crecer. Usted y yo tenemos la necesidad de avanzar en este tipo de menester. Por esa razón, aprovechando los tiempos que nos está concediendo Dios de tener la posibilidad de ver que el Espíritu de Dios nos está guiando para hacer transformación, para ser transformados nosotros, entonces que no se vea en nosotros la edad por las líneas faciales, no por las canas, sino que se vea que hay madurez, aunque no tengan ninguno de estos rasgos, ni arrugas ni canas, sino que se pueda ver en usted, querido joven, usted, querido familiar, usted, querida amistad, que nos permite darle esta palabra, para que la reflexión no sea quedarse como venía, o parecerse al tío este o a la tía esta, sino antes bien ser lo que Dios quiere. En este caso, he de recordarles, te pueden recomendar, si te sirviera esta descripción, como lo hizo Pablo con Timoteo, como lo hizo Pablo con Marcos, se lo recomiendo, dijo él. Pero antes no había querido llevarlo. Ustedes y yo tenemos necesidad entonces de ser visibles. Este es el tiempo en el que Dios nos está llamando para hacer este tipo de conversión. Transforma tu vida. Llega al punto donde Dios te está llevando. No hay otra oportunidad. No esperes a que venga un mal o una crisis. Sí, algunos se hacen notorios en crisis, pero es mejor que tomemos decisiones voluntariamente y que tengamos la intención de agradar a Dios tal como Él lo quiere. Usted y yo hoy tenemos las herramientas. La palabra del Señor nos ha estado hablando de ese espíritu maravilloso que nos lleva y que nos entrega a conocer a Jesucristo. Hoy somos nosotros templo y morada del Espíritu de Dios, pero también de Él. La gente ha de ver a Jesús en nosotros. No solamente ha de vernos por nuestro propio nombre, sino que la gente ha de decir gracias a Dios por Él. No sé cómo se llama, pero Dios lo usó. La gente ha de ver el reflejo tal cual la promesa que hizo o solicitud en una promesa basada en Moisés, cuando él dice en el capítulo 6, verso 24 del libro de Números, que el rostro de Dios sea visible en nosotros. Si usted como joven, usted como padre de familia, está inculcando esto para su familia, no dude que las cosas van a marchar tal cual le agradan a Dios. Permítame en esta ocasión guiarle para que oremos un momento antes de terminar nuestro programa en el último segmento. ¿Me permite? Señor, gracias por hablarnos claro. Gracias porque todo fue clavado en la cruz, todo aquello que hablaba de una identidad que no te tenía. Pero ahora que tú resucitaste, todos nosotros también estamos disfrutando de tu presencia, favor y desarrollo, para que pueda verse en todos nosotros el Cristo que vive. Por eso, como el apóstol Pablo dijo, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces lo seremos nosotros también en gloria. Gracias, Dios. Por eso en esta ocasión le estoy pidiendo, vea por favor este tema siguiente y disfrutemos de esta palabra. Confía, Dios no ha perdido una batalla. Dios siempre es fiel a su palabra. Dios permanece siempre fiel. Confía, Dios no retarda
Dios lo hará. Porque el que guarda a Israel no dormirá, y con su brazo fuerte a ti te sostendrá. En Dios confía, en Dios confía. Porque el que guarda a Israel no dormirá, y con su brazo fuerte a ti te sostendrá. En Dios confía, en Dios confía. Confía. Dios a sus hijos no abandona, con sus favores los corona. Seguro a ti te sostendrá. Porque el que guarda a Israel no dormirá, y con su brazo fuerte a ti te sostendrá. En Dios confía, en Dios confía. Porque el que guarda a Israel no dormirá, y con su brazo fuerte a ti te sostendrá. En Dios confía, en Dios confía. Porque el que guarda a Israel no dormirá, y con su brazo fuerte a ti te sostendrá. En Dios confía, en Dios confía. Porque el que guarda a Israel no dormirá, y con su brazo fuerte a ti te sostendrá. En Dios confía, en Dios confía. Confía, confía, confía. Hemos llegado casi al final de este programa. Por eso quiero agradecer el tiempo que usted ha dedicado y le solicito que no deje de aprovechar a comunicarse con Amigos TV. Ha hecho un gran esfuerzo al abrirse los espacios para que la palabra del Señor siga corriendo. He de felicitar a cada una de esas entidades de comunicación que nos están permitiendo hacerlo. Desde Chiquimula, Canal 45, Amigos TV, en Telecom. También Canal 68 en Esquipulas, Canal 50 en Intercable Chiquimula. En Izabal, Isavisión, Canal 12. En Canal 76 en Amates, Izabal, Cable Medina. El Canal 74 en Cable Robles, en Gualán, Zacapa. Y Cable Banavisión en las Fincas Bananeras. Cable Barrios en todo Izabal. He mencionado esto porque tengo gratitud. Todos han estado ofreciendo la ocasión de llegar hasta su hogar y que usted juntamente con nosotros disfrute la palabra. No hablo de una religión, hablo de la palabra que está escrita y que para bien Dios nos la envía para edificar, útil para que todos la disfrutemos, para que todos respetuosamente la tengamos y compartamos y que a la vez podamos no solamente transformar al ser humano completo, sino llegar al fin de lo que Dios ha provisto. En esta ocasión quiero despedirme y no dejo de orar por usted. Cualquier petición, estoy seguro que la podemos tener en comunión delante de Dios y el Señor amorosamente nos contestará. Bendiciones, un abrazo para todos.